Bien, le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos concede el día de hoy de poder compartir una breve introducción al libro de Primera de Samuel. Mi nombre es Samuel Arroyo, soy pastor de la Iglesia Emanuel y en esta tarde tengo el honor de poder compartir este tema del libro de Primera de Samuel. Bien, este libro se escribió con el propósito de narrar la fundación de la monarquía hebrea. De ahí que se incluye la carrera de Samuel, el formador del primer rey, y también Samuel, el último de los jueces, así como las carreras de Saúl, el rey, por llamarlo ahorita de alguna manera, el rey infiel, que echando por la borda el pacto, se transformó, llegó a ser un tirano al final de su carrera. Luego veremos la carrera de David, un rey verdaderamente teocrático, escogido por la buena voluntad de Dios, quien fundó la permanente y válida dinastía de la que habría de nacer el Mesías proféticamente. Bien, cuando nosotros empezamos a analizar el libro de Primera de Samuel, quisiera recordar, hermano, el nombre de Samuel en hebreo se dice Ishmuel Aleph, y parece esta palabra estar formada por dos palabras. La primera es Shem, que significa, del hebreo al español, significa nombre, y la segunda es El. El, traducido es Dios. Entonces, él es lo llamaríamos, se le conoce como una partícula teofórica, es decir, el nombre de él es uno de los nombres más antiguos que hay del nombre de Dios, es una forma de llamarle a Dios. Él es Dios, es un nombre antiguo. Entonces, cuando juntamos las dos palabras, Samuel, nos damos cuenta que dentro del nombre de Samuel está la partícula teofórica que significa Dios dentro del nombre de Samuel. Pero también sería posible que provenga de una raíz, y en hebreo siempre hay tres letras, y de esas tres letras vienen muchas definiciones. Entonces, cuando se utiliza las tres letras, la Shin en hebreo, la Mem, otra del alfabeto hebreo, y la Ayin, estas tres letras forman una raíz, y de estas tres letras viene la palabra escuchar y obedecer. Entonces, si se lo aplicamos al nombre de Samuel, entonces tal vez la definición sería el que escucha a Dios o el que obedece a Dios. Las dos frases son correctas. El que escucha a Dios o el que obedece a Dios. Las dos frases. Lo que iría realmente de acuerdo, ya que los judíos siempre hacen honor a su nombre, y más los profetas, vendría de acuerdo con la historia de la niñez, de la juventud, y yo diría que de toda la vida total de este hombre llamado Samuel. Fue un hombre que vivió siempre obedeciendo y escuchando la voz de Dios. Amén por eso. También en el libro de Samuel nos vamos a encontrar al principio una de las narrativas más interesantes acerca del tabernáculo de Silo. Debemos de recordar, perdón, que en aquellos días no había templo, y el tabernáculo ya tenía, vamos a decirlo, todo el periodo de los jueces, y siendo Samuel siendo el último de los jueces, pues estamos hablando aproximadamente de 400 a 500 años, donde el tabernáculo se estableció, y se estableció en la ciudad de Silo. Así que la historia tiene que empezar ahí en la ciudad de Silo, porque ahí estaba el tabernáculo que ellos habían cargado durante tanto tiempo, ¿no? Era el lugar de adoración. Todo Israel reconocía que a ese lugar se tenía que ir para adorar a Dios. Pero también cuando recordamos el tabernáculo de Silo, que estaba en la ciudad de Silo, tenemos que recordar al sacerdote Elí y a sus hijos.
Y conforme vayamos viendo en la lectura, nos vamos a dar cuenta el desastre en el que vivían los hijos del sacerdote Elí. Ellos llevaban el orden, vamos a decirlo así, el orden de la adoración a Dios, pero ellos ya se habían corrompido, los hijos de Elí, y ya no era una adoración, una oración como a Dios le agradaba. Sí adoraban a Dios, pero los hijos de Elí lo hacían a su manera, y Dios no se agradó de ese testimonio. De ahí que también en este libro nos recordamos entonces la historia de Samuel, porque ahí es donde empieza a aparecer el niño Samuel, cómo llega al tabernáculo de Silo. Y tal vez podríamos concluir que si Dios no hubiese intervenido en la vida de los hijos de Elí, si no los hubiese hecho a un lado, seguramente Samuel jamás hubiese podido haber ejercido su ministerio. Así que esto ya era un plan de Dios. Le dio el tiempo a la familia de Elí para que ellos se arrepintieran y arreglaran el culto en el tabernáculo de Silo, pero ellos no quisieron. Y después de un tiempo, Dios los hace a un lado. Ustedes verán cómo fue en la historia y cómo es introducido el niño Samuel, ¿verdad? Desde muy pequeño y desde muy jovencito, entra en la narrativa de este libro de Primera de Samuel. Bien, esta historia, hermano, la podemos ver desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4 del libro de Primera de Samuel. También el libro de Samuel nos habla, hermano, de diferentes batallas. Conforme vayamos avanzando en la lectura, nos vamos a dar cuenta que es un libro de guerra, ¿verdad? El libro de Primera de Samuel es un libro de guerra. Y la primera guerra se menciona en el capítulo número 6, 5, 6 empieza a mencionarse la primera guerra y dice que el orden de batalla fue contra los filisteos. Desgraciadamente, el pueblo de Israel fue derrotado en esta batalla y este acontecimiento llevó a que los filisteos tomaran el arca de la alianza y se le llevaran a su territorio y aprenderemos todo lo que pasó en su territorio. Notamos, hermano, tal vez una expresión que yo la veo, una expresión erudita en el capítulo número 6, versículo número 21. Notamos el temor de los filisteos cuando ellos se dan cuenta que llega el arca al campo de batalla. Que por cierto, como ya dije, esa batalla la perdieron el pueblo de Israel, pero también perdieron el arca. Es una expresión que estoy utilizando porque Dios no puede ser derrotado. Sin embargo, esto nos da pauta para hacer un recordatorio de la historia, de mirar hacia atrás, porque en el capítulo número 4, versículo número 8, se lee lo siguiente. Dijeron los filisteos: ay de nosotros, ¿quién nos librará de mano de estos dioses fuertes? Dijeron los filisteos. Estos son los dioses que hirieron a los egipcios con toda clase de plagas en el desierto. Notemos el testimonio de los filisteos y estos acontecimientos ya tenían más de 400 años. ¿De qué impacto debía haber sido el éxodo? ¿De qué impacto fue que 400 años después los filisteos los tenían bien presentes y les dio miedo porque supieron que el arca había llegado al campo de batalla y se sintieron derrotados? Pero ya verán qué fue lo que sucedió con el arca según vayan leyendo. Sin embargo, en esta lectura, bueno, aprenderemos esa historia por demás interesante. Después de los capítulos, desde los capítulo número 8 hasta el 15, se puede estudiar el ascenso del rey Saúl al poder, sin olvidar esto, que fue una petición lamentable del pueblo de Israel de querer obtener un rey. Es decir, empieza la monarquía con el rey Saúl, pero la primera petición que hizo Israel estuvo mal. Estuvo mal porque lo hicieron, hermano, en su error. No debieron haber pedido rey. Por eso está acuñado allí en el libro de Primera de Samuel, capítulo 8, versículo número 7. Dice así: Dios le dice a Samuel: oye la voz del pueblo
en todo lo que te dijeren, porque no te han desechado a ti. Samuel se consideraba que a él lo habían desechado, pero Dios dice, no te han desechado a ti, Samuel, sino me han desechado a mí, a Dios, para que no reines sobre ellos. Así que ese es un capítulo lamentable, un error que ellos cometieron y que nos ayuda a nosotros a ser muy reflexivos, perdón. También dice que en esta historia viene entonces la historia del rey Saúl. Ahí es donde él aparece cuando ellos piden rey. Y podemos recordar, hermano, que Saúl es ungido por el profeta Samuel y reivindicado como el vencedor de la batalla contra los amonitas. Aquí es otra batalla. Pero la batalla contra los amonitas, hermano, fue una batalla difícil, primeramente porque a Saúl cuando él quiere, bueno, Dios ya había determinado que él sería el rey, pero no todas las tribus de Israel estaban de acuerdo. Le hicieron el feo, lo hicieron a un lado inclusivemente y como que no lo querían obedecer. De ahí es donde interviene, dice en la narrativa, el Espíritu de Dios y le ayuda a Saúl para enfrentar al poderoso ejército de los amonitas y de ahí empezar su reinado. Pero no podríamos olvidar aquella expresión que está en 1 capítulo 11, versículo número 2, que dice así, esta fue la afrenta de los amonitas, porque les he de decir que este pueblo eran más fuertes que Israel, más fuertes que Saúl. Entonces por eso ellos se amedrentaron, el pueblo de Israel. Y los amonitas en su arrogancia utilizaron esta frase que dice así, cada uno de ustedes saque su ojo derecho, de modo que yo ponga esta afrenta sobre todo Israel. Amón decía, les voy a perdonar la vida, pero quiero que todos los varones se saquen el ojo derecho, como una afrenta, como una señal de derrota, y entonces les perdonaré la vida. Y pues no sabían qué hacer. Esto era una afrenta completamente para las tribus de Israel. Ahí es cuando el Espíritu de Dios, cuando Saúl se da cuenta de esta noticia, aunque él ya había sido ungido, pero todavía no era el rey, Dios toma a Saúl y le ayuda a juntar un ejército y a derrotar a los amonitas. Esta derrota de los amonitas trajo como consecuencia que el rey Saúl se posicionara. En verdad que Saúl hizo muchas cosas interesantes si lo miramos desde esa perspectiva de que Dios lo ayudó para que él pudiera siempre salir adelante. Sin embargo, cuando miramos esta historia también, vamos a ver otra batalla en el capítulo número 13 en adelante. Vemos otra batalla también del rey Saúl con su hijo Jonatán, porque también la figura de Jonatán va a ser interesante en el libro de Samuel por causa de David. Jonatán también era un guerrero, era un valiente. Podríamos decir que Jonatán debió ser el heredero del reino. Pero la historia va cambiando, las cosas, las situaciones se van poniendo más difícil para la casa de Saúl. Sin embargo, Jonatán mantiene su integridad y su amistad siempre hacia David. Y en el capítulo número 13 vemos una de las batallas, hermano, contra los filisteos, donde Dios le ayudó a Jonatán para que no lo mataran, para que tuviera valor, para que enfrentara a sus enemigos, para que los ejércitos de Israel se armaran de valor y pudieran vencer a sus enemigos llamados los filisteos. Y en todo el capítulo número 13, bueno, se mencionará esa batalla, hablando de el hijo de Saúl, Jonatán. Le da énfasis a eso. Ya por el capítulo número 15 nos llega otra batalla, y esta batalla es contra otro enemigo llamados los amalecitas. Ya irán viendo todas las pautas que fueron apareciendo ahí. A mí solamente menciono esta batalla porque esta fue la derrota de Saúl. Él ganó la batalla, pero fue la derrota para su ministerio de él, porque él hizo las cosas a su manera, y las cosas se deben de hacer en la forma que Dios le daba las indicaciones a Saúl. Así que este fue el grave error de Saúl al no obedecer la palabra de Dios, y esto lo llevó a su caída. Y cuando Saúl cae, hermano, aunque le ganó a los amalecitas, a ese poderoso ejército, él cayó en su ministerio. Y aquí es donde entra
el joven David. Así que se van entrelazando las historias, ¿no? De Samuel a Saúl. De Saúl, tal vez Jonatán, una pausa. Y de Saúl y Jonatán viene la historia de David, ese jovencito hermano que siempre lo hemos recordado como el valiente que enfrentó al gigante Goliat allá en 1 de Samuel capítulo número 17. Esta victoria de ese joven llamado David, que era un desconocido para los escuadrones de Israel, fue lo que lo llevó a que lo conocieran, a que lo voltearan a ver. Pero detrás de todo esto estaba el plan de Dios, guardando y protegiendo la vida de este joven. Pero también Saúl, hermano, ahí empezó a mostrar lo que yo decía, su tiranía. Empezó a mostrar los celos, empezó a mostrar aquellas, aquellas cosas malas que él tenía en su corazón y fueron saliendo cada vez más grandes al grado de querer matar a David. Y David tuvo que huir. Y de ahí, desde el capítulo número 21 hasta el capítulo número 30, casi toda la segunda parte del libro de Primera de Samuel, David se la pasa huyendo, huyendo de Saúl, hermano, porque lo quería matar. Le tuvo envidia, le tuvo celos a David y aquel hombre pues no lo quiso enfrentar. David nunca lo quiso enfrentar, siempre lo evadió, como lo van a ir viendo en la narrativa del libro de Primera de Samuel. Sin embargo, llegamos tal vez a la última batalla. Ese merece una atención especial. En el capítulo número 31 se menciona la última batalla. Y esta batalla, hermano, que perdió contra los filisteos, fue la batalla en el monte de Gilboa. Hay una frase, hermano, que me llama la atención acerca de la derrota y de la muerte de Saúl juntamente con sus hijos, el terminar ese reinado, pero si lo miramos, nos damos cuenta que esto le dio pauta para que David otra vez volviera a entrar en escena, porque parecía que David había quedado olvidado. Al menos en el libro de Primera de Samuel, en su segunda parte, David no tiene ninguna autoridad. Él es un prófugo de la justicia y tiene que estar huyendo de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, de montaña en montaña. Y ese es su ministerio, andar huyendo, hasta que no llega la batalla del monte de Gilboa, que Dios se lo advirtió muchas veces a Saúl que ese día llegaría. Hay una frase, hermano, en la narrativa que dice así: entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada. Cuando Saúl ya había sido gravemente herido y ya estaba moribundo antes de que llegaran los filisteos y le dieran el golpe de gracia. Dice, le dijo a su escudero, saca tu espada y pásame por ella, es decir, acaba con mi vida, quiero que lo hagas tú, porque no vengan estos incircuncisos, así le llamó a los filisteos, y me pasen y me escarnezcan, el que quería evitar que se burlaran de él. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor, le tenía un gran respeto hacia Saúl y no lo quiso hacer. Entonces tomó Saúl su espada y echóse sobre ella. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos y su escudero, y entre ellos estaba también Jonatán y todos y muchos varones valientes del rey Saúl. Yo creo que esta es a grandes pasos la historia del libro de Primera de Samuel, donde aprenderán grandes lecciones, el porqué de las cosas, por qué tienen que suceder las cosas así, pero la misma palabra de Dios nos lo va aclarando. Al menos creo yo que este es el propósito del libro de Primera de Samuel, llevarnos poco a poco cómo Dios siempre tiene un plan, siempre tiene su plan, nunca falla, ¿verdad? Nosotros ya conocemos en qué terminó, es verdad, murieron, pero Dios ya tenía su plan. Y el plan, como lo verán, bueno, continuará en el libro de Segunda de Samuel. Por mi parte, pues esto es todo, esta breve introducción que yo les quería comentar acerca de este libro. Espero les sea de ayuda y que en este contexto, cuando ustedes lo lean y lo estudien, sea de bendición para sus vidas. No me queda más que decirles que la bendición de Dios sea con ustedes a, a, am, a este trabajo que están haciendo ustedes del Club del Reino. De mi parte, bendiciones para todos ustedes y que la paz de Dios sea con ustedes. Amén.